¿Qué tal si la historia que nos contaron sobre el progreso del gobierno está en realidad al revés? ¿Y si en lugar de una historia de avance se tratara de una de progresiva decadencia? Bueno, hoy vamos a explorar una perspectiva basada en nuestro material de origen que desafía por completo cómo entendemos nuestros sistemas políticos. Para empezar a entender esta idea, la fuente nos propone un experimento mental, y la verdad es bastante, pero bastante provocador. A ver, imaginen esto por un segundo. Se les hace esta propuesta. En cualquier disputa que surja, no importa cuál, yo voy a tener la última palabra. Siempre. Incluso si yo soy una de las partes en el conflicto. No hay apelación posible. Mi decisión es final. ¿Aceptarían un trato así? Lo más seguro es que no. La reacción lógica sería pensar que es una completa locura. Y es que es peligroso. Con ese poder, yo podría iniciar conflictos a propósito, sabiendo que al final del día seré yo mismo quien juzgue. Las propiedades y hasta la vida de los demás quedarían a mi completa merced. Bueno, y aquí viene el giro, porque esa idea que suena tan descabellada es, según el argumento que estamos explorando, la definición exacta de la institución que llamamos el Estado. Piénsenlo. Un ente que tiene el monopolio de la decisión final en un territorio, que es el juez supremo en todos los casos, incluso en conflictos que son contra el propio Estado. Y es justo aquí donde la cosa se pone realmente interesante. La tesis central de este material es que toda esa narrativa que nos contaron sobre el progreso político podría ser en realidad una historia de declive. Es una idea que, seamos sinceros, choca de frente con casi todo lo que nos han enseñado. Ok, entonces, si el argumento es que estamos en una decadencia, la pregunta obvia es, ¿cuál era el punto de partida? ¿Desde dónde caímos? Bueno, la perspectiva que analizamos nos habla de algo que llama un orden natural. A ver, ¿cómo funcionaba esto? Primero, la ley no se hacía de la nada. Se consideraba algo que ya existía, que debía ser descubierto y aplicado. O sea, los jueces no eran legisladores. Segundo, y esto es clave, todos, incluyendo al rey, estaban debajo de la ley. Y tercero, no existía un monopolio de la justicia. La gente acudía a aristócratas naturales, personas respetadas por su sabiduría, y si no les gustaba un fallo, podían ir con otro. El rey era solo un juez más. Y acá viene algo que seguro a más de uno le va a sorprender. La fuente nos dice que el ejemplo histórico más cercano a este sistema, con todos sus defectos claro, fue la Edad Feudal. Sí, esa misma época que a menudo nos pintan como oscura y caótica. Muy bien. Veamos ahora cómo se fue desmoronando esto, cómo pasamos de ese sistema a algo tan diferente. Aquí es donde se describe lo que la fuente llama el primer gran error. Todo cambia en el momento en que un rey feudal da, básicamente, un golpe de Estado. Decide que a partir de ese momento, él y solo él será el juez supremo en su territorio. Le prohíbe a todos los demás nobles resolver disputas y, de un plumazo, se convierte en el monopolista de la justicia. Pero, ¿cómo pudo salirse con la suya? El análisis sugiere que fue una jugada en 3 pasos. Primero, simplemente reclamó el monopolio. Segundo, se alió con el pueblo, apelando a la envidia contra los otros señores. Y tercero, se rodeó de intelectuales, a quienes les dio puestos en la corte a cambio de que crearan la justificación ideológica que necesitaba, como el famoso mito del contrato social. Fíjense en la diferencia porque es abismal. El rey feudal estaba sometido a la ley. El rey absoluto, en cambio, se puso por encima de ella. El primero se financiaba con consentimiento, el segundo, con impuestos, por la fuerza. Y quizás el cambio más grande. El rey feudal aplicaba la ley que ya existía, mientras que el rey absoluto empezó a crear ley nueva a su antojo. En ese momento, nos dice la fuente, nace el Estado. Pero la historia de este declive, según esta perspectiva, no se detiene con la monarquía absoluta. No. El siguiente paso, y según la fuente, un paso aún más abajo, fue la transición hacia la democracia. Y aquí el argumento se vuelve puramente económico y se basa en incentivos. Pensemos en esto. Un monarca es como el dueño de una propiedad. Su incentivo es cuidarla a largo plazo para dejársela a sus hijos. En cambio, un gobernante democrático es más como un inquilino temporal. Su incentivo, nos dice la fuente,
es exprimir el máximo provecho posible mientras está en el poder, porque su tiempo es limitado. Hay una cita de Frédéric Bastiat que La Fuente usa y que resume esta idea a la perfección. Dice que con la democracia, el Estado se convierte en la gran ficción mediante la cual todos buscan vivir a expensas de todos los demás. O sea, se genera una batalla campal para ver quién usa el poder para beneficiarse a costa del resto. Y en este escenario, según el análisis, surge una nueva clase dominante, los plutócratas. Ojo, no se refiere a cualquier persona rica, sino a los súper ricos que entienden que la mejor inversión es influir en la política para que el Estado legisle a su favor. Se convierten en el verdadero poder detrás del trono. Este cambio también impactó brutalmente la forma de hacer la guerra. Las guerras de los reyes eran disputas de propiedad con objetivos limitados, pero las guerras democráticas son otra cosa. Se convierten en cruzadas ideológicas. Ya no se lucha por un territorio, se lucha por la libertad o la democracia, y cuando la guerra es ideológica, la distinción entre combatiente y civil se empieza a borrar, lo que nos lleva a la guerra total. Bien, llegamos a la última fase de este recorrido, a dónde nos lleva toda esta trayectoria a largo plazo. Vamos a ver el panorama final, el imperio y su inevitable colapso. La lógica, según La Fuente, es simple y brutal. La competencia entre estados es como un torneo de eliminación. El más fuerte se come al más débil. Este proceso de consolidación se acelera con las guerras totales, llevando a la hegemonía de un solo superestado. El objetivo final de esta dinámica, nos dice La Fuente, es un único gobierno mundial. Y el número 1 es clave, porque esa tendencia a la centralización culmina, según este argumento, en el control de una única cosa, el dinero. Una sola moneda de papel mundial, emitida por el imperio dominante. Imaginen el poder que eso daría. Sería una forma de explotación a una escala nunca antes vista. Pero, y aquí hay un pero muy grande, este proceso no puede durar para siempre. La Fuente argumenta que todo imperio tiene sus límites. Una vez que ya no puede expandirse, empieza a consumirse a sí mismo por dentro. La productividad se desploma, la economía se estanca y la crisis resultante es el caldo de cultivo perfecto para que surjan movimientos que buscan romper el imperio. Para ir cerrando, la conclusión de todo este análisis es bastante directa. Lo que vivimos hoy no es un accidente de la historia. Es la consecuencia lógica y predecible de haber aceptado aquella idea loca con la que empezamos, la idea de que una sola entidad debe tener el monopolio absoluto de la decisión final. Y así llegamos al final. Este recorrido nos deja con una pregunta bastante incómoda, la verdad. Una que pone en duda una de nuestras creencias más arraigadas. ¿Y si la historia no es la historia de un progreso constante? ¿Y si, sin darnos cuenta, hemos estado en un lento pero seguro camino de decadencia? Es sin duda una idea para quedarse pensando.